Bendiciones. Comenzamos hoy con la palabra de nuestro Señor en segundo de carta de los Corintios y su capítulo 3 y su verso 15. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos la palabra y dice así: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado Padre, háblanos a través de tu palabra. Yo no soy nada, Señor, solamente un instrumento, solamente un vaso, Padre eterno, que usas, Señor, pasar tu palabra a tus hijos, Cristo de la gloria. Señor, bendícelos a cada uno de aquellos que están ahí en sintonía en este mismo momento, Señor, que están escuchando. Señor, tócalos las vidas, toca los corazones, Padre eterno. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Leímos segundo carta de Corintios, capítulo 3, verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta, como en espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La palabra del Señor nos habla en este momento. Dice: y aún hasta este día donde estamos, se lea a Moisés, o sea, se lea la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Cuáles son las leyes que le dieron a Moisés? Los 10 mandamientos, los libros que escribió Moisés, Números, Deuteronomio, Éxodo y muchos más. Dice en su palabra: hasta el día de hoy, cuando se lea la palabra del Señor, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué será ese velo? El velo, ¿qué significa? El velo es un tipo de una cortina. Es un tipo de una cosa que se cubierte para que tú no puedes mirar qué hay a través de ese velo. Para que tú no entiendes, hay un velo en
vientre puesto sobre el corazón de ellos. Pero está diciendo la palabra de Dios, y aún a este día, cuando se lea la palabra del Señor, no entendemos. Claro, amados hermanos, todos aquellos que dicen, muchos dicen, oigo que predica, pero yo no entiendo qué dice. Muchos dicen, saben que Jesús fue crucificado, pero no entiende el amor de Dios. No entiende que Dios está en todos lados, que Dios te está mirando, que te está vigilando, que Él está atento a ti. No entendemos que Dios, cuánto nos amó Dios, hasta aún nos dio la vida de su unigénito Hijo. La gente en esos tiempos no entendía por qué salieron de Egipto. No entendía que Moisés resplandece su rostro por la gloria de Dios. Dice la palabra antes de este versículo, decía en el 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que aquellos que habían de ser abolidos, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto. O sea, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto les queda en el mismo velo. ¿Cuántos o cuántas personas hacen sacrificio todavía? ¿Cuántas la gente guardan la ley? La ley más de Moisés que ha dado Dios. Mesiánico, le decían, la ley mesiánico. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen ellos? Yo estoy guardando la ley, yo estoy haciendo como está escrito. Pero realmente dice la palabra del Señor aquí, no fijaron la vista en el fin de que aquellos habían de ser abolidos, pero el entendimiento de ellos se botó. O sea, el entendimiento de ellos se embotó, o sea que no piensan de la ley, pensaron en otras cosas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, se le queda el mismo velo no descubierto. O sea que quedaron igual como estaban. ¿Cuántos nosotros o cuántos de nosotros sentamos o ponemos atención en una predicación, pero salimos iguales, quedamos iguales? Pero el día de hoy, la palabra de Dios nos dice
¿Por qué quedamos iguales sin entender qué dice la palabra del Señor? El Señor nos dijo aquí en 2 de Corintios la respuesta que tenemos que hacer para que entendamos su palabra, para que entendemos su amor, su presencia, sentimos su presencia en nuestra vida. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oiga, cuando nosotros convertimos al Señor, el velo se quitará. Nos abrirá la mente. El Señor nos dará entendimiento. El Señor nos dará espíritu de sabiduría. El Señor nos dará ese privilegio de entender, de comprender su amor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pero cuando se conviertan es hacer creer en Él, se conviertan al Señor. El velo se quitará porque el Señor es espíritu. Oiga, porque el Señor es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad para entender las cosas espirituales, las cosas que no entendemos, las cosas que Dios quiere que te enseñe. Hoy el Señor nos dice, el velo que tienes, quiere sacar, quieres entender o quieres comprender su palabra, conviértate en el Señor, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad para dar gloria, alabanza, entender su palabra, leer su palabra y predicar su palabra. Bendito sea su nombre. Bueno, Dios nos ha hablado hoy. No quedamos como antes, quedamos en el mismo entendimiento o en el mismo lugar. Convertimos al Señor. Hoy, toma tu decisión y el velo que tú tienes se quitará. Y el Señor es el Espíritu. Si tú te conviertas al Señor, el Espíritu del Señor, tú tendrás el Espíritu. Y donde está el Espíritu, si está en ti, hay libertad. Libertad para cantar, libertad para orar, libertad para dar gloria a Dios, alabanza al Rey. Bueno, conviértese. Si tú tienes ese deseo en tu corazón, pero repítese conmigo esta palabra. Señor Jesús, reconozco, Padre, que siempre he regresado con ese velo. No he entendido tu palabra. Señor Jesús, yo quiero convertirme en ti y que tu Espíritu habita en mí. Señor, que tu Espíritu habita en mí, que hay libertad en mí de buscarte, de anhelarte. Que tu Espíritu me enseña tu palabra, que me da ese anhelo de buscarte, de anhelarte. Gracias te doy, Señor, porque tú lo quitaste, este velo que hay en mí. En el nombre de Jesús. Bendiciones, hermano. Esta es la meditación de la palabra de hoy. Bendiciones.